Buenas noches con todos, hermanos espíritas. Buenas noches también a nuestros amigos que nos siguen por internet. Bienvenidos a la Casa de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. Esta noche la charla que vamos a compartir se titula Los obreros de la última hora, del libro El Evangelio según el Espiritismo. Este libro del Evangelio según el Espiritismo se estudia el Evangelio de nuestro Maestro Jesús, bajo los principios espíritas que son el conocimiento de las leyes naturales que tenemos, ¿no? Que no son otra cosa que las leyes de Dios. Bueno, vamos a continuar. Es importante también dentro de estas leyes enfocarnos en la reencarnación y la ley del progreso para poder entender mejor la parábola de los trabajadores de la viña del Señor, que es en el fondo lo que vamos a estudiar. Vamos a tratar de comprender. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a fin de contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en que pagaría a cada uno un denario por día, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia la hora tercera del día, y al ver a otros que estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea razonable. Y ellos fueron. Salió nuevamente a la hora sexta y a la hora nona del día, e hizo lo mismo. Y al salir una vez más hacia la hora undécima, todavía halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué permanecéis aquí el día entero sin trabajar? Se debe, le dijeron ellos, a que nadie nos ha contratado. Él entonces les dijo: Id vosotros también a mi viña. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios: Llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. Vinieron, pues, los que habían llegado a la viña recién a la hora undécima, y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar, y creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Y al recibirlo se quejaban ante el padre de familia, diciendo: Estos últimos han trabajado solo una hora, y les das tanto como a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero el señor de la viña respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago daño alguno. ¿No conviniste conmigo en recibir un denario por el día? Toma lo que te pertenece y vete. Por mi parte, quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Tienes mal ojo, porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Bueno, esta parábola de la viña del Señor que nos cuenta que un padre de familia fue a buscar trabajadores, ¿no? En determinadas horas del día. A veces, naturalmente, nos parece un poco injusto, ¿no? Porque hay trabajadores que han trabajado una hora solamente y se les da el mismo salario, ¿no? Pero, como les decimos, la ley de reencarnación y del progreso viene a esclarecernos de qué se trata esto, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de la charla que se enfoca más en cómo se desarrolla, cómo es el progreso de la humanidad, cómo se progresa, y esta parábola trata de eso. Vamos a ver de qué se trata el trabajo en sí en la viña de este señor y de qué se trata el denario, ¿no? El reino de los cielos. Sí. El obrero de la última hora tiene derecho al salario, pero es preciso que su buena voluntad lo haya mantenido a disposición del Señor, que habría de emplearlo,
y que su retraso no sea fruto de la pereza o de la mala voluntad. Ante todo debemos preguntarnos de qué se trata este trabajo en la viña del Señor, ¿no? ¿En qué consiste? Y el trabajo en la viña del Señor se trata del desarrollo moral de las personas. Es un trabajo que no lo hacemos nosotros solos, sino lo hacemos con la ayuda de la espiritualidad superior. Incluso es un trabajo que está programado y viene programado ya desde arriba. Siempre es un trabajo en el cual uno necesita purificarse hasta cierto punto, ¿no? Porque si estamos vibrando mal por determinadas cosas como rencor, odio, estamos siempre en conflicto, es difícil ser guiados por esta espiritualidad superior. Necesitamos elevar nuestra vibración para trabajar en el progreso de la humanidad, en cualquier área de conocimiento de la vida. Nosotros sabemos que hemos vivido en diferentes épocas y en diferentes sociedades y hemos de una u otra forma recibido ese llamado. A veces no estábamos listos para trabajar y los trabajadores de la última hora estamos listos justamente a esta última hora, posiblemente porque antes hemos estado en nuestras cosas, movidos en nuestros intereses, ¿no? Y no teníamos esa purificación suficiente para escuchar ese llamado para trabajar en el bien de la humanidad, ¿no? Difundiendo buenas ideas, esclareciendo temas, divulgando conocimientos positivos. Todo eso es un trabajo, ¿no? Me recuerda a una historia que básicamente trata de esto, del libro Todas las flores que yo gané de la medium Clara Carnero, dictado por el espíritu Lucio, ¿no? En este libro cuenta la historia de un espíritu femenino que se encontró con Jesús en Jerusalén en la época de su ministerio. Y en ese momento recibió de Jesús este llamado, ¿no? Esta invitación a trabajar en su viña. Pero parece que este espíritu no aceptó este llamado, ¿no? No aceptó, tuvo que pasar diferentes procesos de purificación y esta purificación nos la cuenta en sus 3 últimas vidas. Y solo es hasta finales del siglo XX que a través del perdón, que tiene que pedir perdón, perdonar a ella y perdonarse a sí mismo, que logra esa purificación y puede lograr el trabajo que ya estaba destinado para ella. Y vemos en este ejemplo que es así, ¿no? Que siempre nos están invitando a trabajar, pero nosotros todavía no estamos listos para comenzar ese trabajo. Debemos purificarnos para poder ser buenos instrumentos de la espiritualidad superior en este trabajo. Nos dice también que este retraso no haya sido por pereza ni mala voluntad, ¿no? Sino simplemente porque de repente estábamos en un proceso de purificación, ¿no? Otra cosa sería que por pereza no hayamos podido aceptar ese llamado, ¿no? Cualquier tipo de trabajo, incluido el espiritual, no admite la flojera, ¿no? No admite la flojera. Más aún en estos tipos de trabajos espirituales que la recompensa no es inmediata ni algo tangible, que a cualquiera uno lo puede mantener motivado, ¿no? Tenemos que esperar más adelante nuestra recompensa espiritual, básicamente, ¿no? Y más aún las personas que están envueltas en causar desorden, complicar la vida de la gente, de diferentes maneras. Estas personas ni siquiera van a querer acercarse a sitios espirituales, ¿no? Van a estar más imbuidos en sus problemas, complicándose la vida, complicando a los demás la vida, y no van a estar, ¿no? Para estos espíritus, Dios les dice que cuando tengan una buena disposición pueden trabajar en su viña,
que ahí va a haber trabajo para ellos también, ¿no? Pero cuando tengan una buena disposición, no la mala voluntad que tienen en este momento, ¿no? Y así, es eso, ¿no? De esto trata este párrafo. Buenos espíritus, queridos míos, todos vosotros sois trabajadores de la última hora. Muy orgulloso sería el que dijese, comencé la tarea al despuntar el día y no lo concluiré hasta el anochecer. Vosotros habéis venido cuando fuisteis convocados, más temprano o más tarde, para la encarnación cuya cadena arrastráis. Bueno, acá nos dice que nosotros somos trabajadores de la última hora. Es un trabajo de difusión de teorías, de ideas, de leyes que habían sido olvidadas por una u otra forma, ¿no? Y que nos ayudan a comprender cómo funciona realmente el mundo, ¿no? Y entendiendo esto, vamos a ver que el mundo, aunque nos parezca injusto, horrible, a veces nos duela verlo, es en esencia justo. En esencia, y cada uno recibe lo que debe recibir, ¿no? A veces nos choca y nos hiere nuestra sensibilidad, pero es así. ¿Por qué? Porque nosotros traemos deudas del pasado. El texto nos previene sobre no sentirnos orgullosos con esta posición, ¿no? Nos dice que no debemos ser pretenciosos en esto, porque realmente, y considerar que somos trabajadores desde hace mucho tiempo. Debemos considerar que los trabajadores de la primera hora, como Moisés, los que iniciaron el conocimiento espiritual adecuado para esa época, para esos pueblos, ¿no? Y todos los que están trabajando en la humanidad, los más destacados, son espíritus muy avanzados, ¿no? Que ya prácticamente no requieren renacer. Raramente renacen, y tengo entendido que si renacen es para una misión bastante especial, ¿no? Generalmente trabajan a través de enviados muy capacitados. Habitan todos estos señores que son los grandes educadores de la humanidad, habitan una zona de la Tierra que, según los libros espíritas complementarios, se llama la mansión de los inmortales. Es la zona espiritual más elevada de la Tierra. Y desde ahí trabajan, ¿no? Estos señores son los que realmente han estado trabajando desde hace mucho tiempo y se puede considerar los primeros trabajadores, ¿no? Por eso no debemos considerarnos nosotros, ¿no? Y tomando el ejemplo de la historia del libro de Todas las flores que yo gané de Clara Carnero, vemos que si bien nos pueden haber invitado hace mucho tiempo, como a esta señora le invitó el propio Jesús, de repente por uno u otro motivo, por estar enfocados en nuestros propios asuntos, no hemos aceptado esta invitación. Y como esta señora no comenzó su tarea de elevación de la humanidad, sino hasta finales del siglo XX, ¿no? Tuvo que pasar casi más de 2000 años, ¿no? Para que pudiera, después de la invitación que se le hizo. Por eso nos previene de eso, ¿no? Siempre nos recuerdan que al orgullo, la humildad. Los obreros llegados a la primera hora son los profetas Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas del progreso. Etapas que se prolongan a través de los siglos por obra de los apóstoles, los mártires, los padres de las iglesias, los sabios, los filósofos y finalmente los espíritas. Estos que llegaron en último término fueron anunciados y predichos desde la aurora del advenimiento del Mesías y recibirán la misma recompensa. Bueno, nosotros sabemos que la primera revelación fue a través de Moisés y que trajo la ley del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El código Hammurabi en Persia, creo, si no me equivoco, todos ellos trataban de eso, ¿no? Uno paga con lo que
era la ley de Talión, ¿no? Que más que nada parecía un acto de venganza, que una cierta justicia, ¿no? Toda esa teoría que era adecuado para la época, para la sociedad de esa época, para el desarrollo moral que tenían las personas de esa época, fue implantado y poco a poco fue progresando esto hasta la época de Jesús, en el cual Él nos trajo su enseñanza de amor, de fraternidad, del perdonar los pecados, ¿no? Todo eso, con esa teoría hasta el momento estamos trabajando, ¿no? Y en esta última época, que vendría a ser de la tercera revelación, ya la espiritualidad superior quiere que volvamos nuestra mirada hacia la espiritualidad superior, hacia ellos mismos, ¿no? Y la teoría espírita, que es estructurada adecuadamente, tiene toda la teoría, es la adecuada para que podamos exponer esas ideas, hacer recordar a las personas eso, ¿no? Y poder hacer que la persona deje de mirar tanto las cosas materiales y se enfoque un poco en la parte espiritual. Los espíritus ya están listos para inclinarse a eso, ¿no? Ahí en todos sitios están naciendo espíritus que tienen esa inquietud de que hay algo más allá, ¿no? Incluso la misma ciencia está viendo que hay otras dimensiones. No tiene muy clara la idea de cómo son esos, solamente saben que hay algo más de eso, ¿no? Y, ¿qué más iba a decir? Y bueno, vemos así, ¿no? Me recuerda a este doctor neurocirujano Eben Alexander, que sufrió un episodio de coma por una meningitis que le había un destacado científico de Harvard, ¿no? Que había estado en coma y era un materialista, pero era honesto con sus cosas, con su forma de ser. En general era una buena persona, pero no creía en Dios, hasta que recibe este llamado mediante este episodio que le tocó vivir. Y él constata en su propia vivencia de este mundo espiritual, ¿no? De este mundo espiritual, y para él es innegable porque él maneja la ciencia neurológica y sabe que no es una alucinación, nada de eso, ¿no? Este también se puede considerar un trabajador de la última hora porque nos está haciendo recordar este mundo espiritual del cual somos infinitamente amados, ¿no? Hay muchos trabajadores en la viña del Señor. Y en todos los sitios recibimos diferentes tipos de llamado. También hay otro investigador que tengo entendido, Ian, ahorita no recuerdo el nombre, pero que investiga la reencarnación, investiga casos de reencarnación, y ya... No, es un científico que recopila, tiene un montón de estudios de diferentes casos de reencarnación, ha viajado a Sri Lanka, a un montón de lugares en todos sitios, ¿no? Y ha visto casos de reencarnación y los pone a prueba y ve que están más allá de cualquier probabilidad de una coincidencia, ¿no? Todas estas personas, desde su esto, están haciendo este trabajo y nos hacen recordar que hay algo más que este mundo material. Ahora vamos a ver, nos dicen también que todos estos trabajos recibirán la misma recompensa. ¿Y en qué consiste esta recompensa? Podemos ver que se trata del conocimiento. Esta recompensa es el conocimiento espiritual que todos vamos a recibir. Y que, por ejemplo, en la doctrina espírita se tiene muy detallado y cualquiera puede, si es que le nace, ponerse a estudiar los 5 libros ¿no? El Evangelio según el Espiritismo, el libro de los Espíritus, el cielo y el infierno, ¿no? Y vemos que este pago es el conocimiento mismo espiritual. Y vamos a ver cómo es que nos lo explica la parábola, ¿no? ¿Qué digo? Que recibirán una recompensa mayor.
¿Qué digo? Recibirán una recompensa mayor. Últimos en llegar, los espíritus aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre, y porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos. Dios bendice la solidaridad. Y acá vemos el fondo de la parábola, ¿no? Nosotros, es por muy destacado, muy erudito que sea una persona, no puede abarcar ni puede desarrollar todo el conocimiento completo que necesita la humanidad para su época. Y más aún, a través de todas las épocas, siempre hay necesidad de conocimiento espiritual y también de otros tipos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento matemático. En las épocas más primitivas era muy básica la matemática, ¿no? Servía para medir, ¿no? Después los hindúes inventaron el número cero, en Medio Oriente desarrollaron el álgebra y así, poco a poco, el trabajo de varias personas va sumándose, ¿no? Va sumándose y van construyendo como un edificio de conocimiento. Y este conocimiento, por ejemplo, actualmente, si alguna persona, algún espíritu, algún niño tuviera ese despertar, ese gusto por las matemáticas, por su propio esfuerzo podría traerse los 50 mejores libros de la matemática y leerlos, ¿no? Al igual que un espíritu que ha trabajado a través de miles de años en las matemáticas, si volviera a nacer, también tendría ese conocimiento. Esos 50 libros serían para los dos al mismo tiempo. El conocimiento se comparte y es usado para el desarrollo de la humanidad. Por eso es que Dios dice, ¿no? Dios bendice la solidaridad, porque esos conocimientos no van a ser para una sola persona, sino para el beneficio de toda la sociedad. La diferencia y lo justo viene acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los que han trabajado desde hace milenios en algún tipo de conocimiento con los que recién inician? Por ejemplo, en el caso de la matemática, pero esto se aplica para cualquier tipo de conocimiento, ¿eh? Los espíritus que han estado trabajando miles de años en las matemáticas, a veces simplemente necesitan recordar y se ve que dominan las matemáticas hasta de niños. Vienen a gestar más desarrollo en algún tipo de conocimiento, y vemos ahí que Dios es justo, ¿no? Si bien todos recibimos este conocimiento y es compartido para todos, los que han trabajado más tienen mucha más habilidad en esto y trabajan no en la base, no aprendiendo desde el comienzo, sino ya en la corona de esta actividad, desarrollando un tipo de conocimiento matemático más, así. Y así el conocimiento espiritual también es así. Los conocimientos espirituales, muchos de ellos que se les conoce como misterios de Dios, que a veces nos sorprenden por lo que pueden hacer, siempre son dominados por las personas que han estado trabajando más en este tipo de actividad a lo largo de los siglos, ¿no? Y es así como en cualquier tipo de actividad, ¿no? En el arte también, los grandes artistas, siempre su trabajo es compartido para la humanidad. En la medicina también, ¿no? Los espíritus que se dedican a desarrollar el tema de la medicina, siempre su conocimiento se comparte y es solidario. Sirve para que otros estudien, para que otros puedan mejorar, dar sus aportes. Es así que nos dice, ¿no? Porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos. Dios bendice la solidaridad. Y eso se entiende así, ¿no? Porque no sería dable pensar, por ejemplo, que si yo no he participado en la construcción de una casa, kármicamente no me correspondería una casa, ¿no? No, pero no es así. Hay unas personas que han desarrollado esa teoría para construir una casa y nosotros nos beneficiamos con ello también. Así como nosotros participamos en este tipo de actividad, esclareciendo, ¿no?
También compartimos con eso y participamos del desarrollo de la sociedad. Esto es el fondo en sí de esta parábola, ¿no? Que trata del progreso de la humanidad y del conocimiento compartido que se va acumulando y uno puede acceder a ello, ¿no? Tanto los que comienzan como los que han estado trabajando a través de los siglos y de los milenios. Ese es uno de los verdaderos sentidos de esta parábola, que contiene, como todas las que Jesús dirigió al pueblo, el germen del porvenir. Y constituye también, bajo todas las formas, bajo todas las alegorías, la revelación de esa magnífica unidad que armoniza todos los elementos del universo, de esa solidaridad que vincula a los seres del presente con el pasado y el porvenir. Bueno, acá nos vuelve a repetir, ¿no? Que nos vincula el conocimiento solidario, el progreso solidario, todo lo que la sociedad logra en esta época va a servir como base para un progreso futuro. Así como todo lo que lograron hace 100 años sirvió como base, ¿no? Por ejemplo, una persona desarrolló la industria del hierro y eso es muy útil en la actualidad para construir puentes, edificios, casas más seguras. Así es de solidario este conocimiento y generalmente todo este proceso de desarrollo humano es dirigido por la espiritualidad superior. Siempre es así. Auténticos adeptos del espiritismo, sois los elegidos de Dios. Id y predicad la palabra divina. Ha llegado la hora en que deban sacrificar para su propagación vuestras costumbres, vuestro trabajo y vuestras actividades fútiles. Id y predicad. Los espíritus de lo alto están con vosotros. Bueno, acá nos indica que el trabajo de hacer visible la espiritualidad superior, nuestra forma de comunicarnos con ello, siempre nos va a requerir un poco de sacrificio, ¿no? Recordando a estos dos señores, Ian Stephenson, que es el que estudiaba, este doctor que estudió los casos de reencarnación, y el neurocirujano Alexander Siemens, estoy seguro que han tenido detractores, incluso han sido, por ese mismo hecho de evidenciar algo distinto a lo material, han tenido detractores, ¿no? Y hasta de seguro de mala forma, ¿no? Como siempre pasa, con conocimientos que tratan de hacer pensar más a la gente, ¿no? De lo establecido. Y el espiritismo también es así, ¿no? Tiene conocimientos que han sido olvidados, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias cristianas se apartó el conocimiento de la reencarnación. Y ahora nosotros tenemos que hacer notar que no es incompatible eso, ¿no? No es incompatible la reencarnación con las enseñanzas de Jesús. Y está en la Biblia, ¿no? Hay muchos casos de que Jesús, hablando con un maestro de la ley, habla sobre el volver a nacer. Cuando Juan el Evangelista realmente en otra vida fue un profeta. Y así vemos que, pero se nos ha enseñado tanto que esas cosas evidentes ya hemos dejado de apreciar en su real dimensión, ¿no? Nos dicen que esta es la tarea, ¿no?, del espiritismo. Así es, vosotros, hombres de buena fe, convencidos de vuestra inferioridad en relación con los mundos diseminados en el infinito, enrolaos en la cruzada contra la injusticia y la iniquidad. Id y derribad el culto del becerro de oro cada día más invasor.
Bueno, nos recuerdan que esta tierra, aunque nosotros la consideremos nuestro único hogar, no es el único, ¿no? Y está dentro de los inferiores en todo el universo. Hay mundos superiores y nos dicen, ¿no?, que considerando y sabemos, siendo conscientes de ello, nosotros debemos, en este caso, derribar el culto del becerro de oro, que entiendo que no es otra cosa que el utilizar las riquezas para satisfacer nuestros deseos, para los excesos desmedidos, ¿no? En el espiritismo sabemos que los excesos siempre no es lo adecuado. Las grandes fortunas, como nos enseña, deben servir para evitar en el futuro la miseria de la gente. Nos recomienda invertir en educación o para auxiliar en casos de desgracias inesperadas, ¿no?, para evitar la miseria en general. Pero ahora vemos que no es así, ¿no? Hay personas que acaparan toda esa riqueza y lo utilizan para disfrute de ellos solos, sin importarles cuánta desgracia y cuánta miseria hay a su alrededor. Nos recuerdan que eso debemos evitar, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Haciéndoles notar que esto no es algo que no tenga consecuencias. Recordándole que las personas en las calles que piden limosnas, por ejemplo, fueron los más ricos del pasado, ¿no?, que lo que utilizaron mal en una vida, en otra vida van a carecer de esto. Hay una pregunta en el libro que dice: si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respuesta: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera espiritualidad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelos, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Los reconoceréis en definitiva por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará la victoria. En cambio, destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley para convertirla en un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición. Bueno, acá la espiritualidad superior nos recuerda que siempre hay la posibilidad de que nos equivoquemos. Podemos estar trabajando bien un tiempo y de determinada cambian las circunstancias y podemos caer en una tentación, ¿no? Eso nos pasa a todos. Siempre, para todos, es una recomendación para todos. Y siempre debemos, contra esto, analizarnos, interiorizar, ser consecuentes, ¿no? Lo que decimos tiene que ser consistente con lo que hacemos, lo que pensamos. En otras palabras, algo que es muy importante en el desarrollo espiritual, en la vida espiritual, es ser sinceros, ¿no? Ser sinceros, ser íntegros con nosotros. Eso se enseña en diferentes sitios y es realmente importante para evitar estas situaciones, ¿no?, estos peligros de caer, que siempre están acechándonos. Bueno, la conclusión de la parábola, vemos que la parábola de los trabajadores de la viña no implica una sola vida. Necesitamos ayudarnos del conocimiento de la reencarnación. Y estos trabajadores de la primera viña, de la primera hora, probablemente están dedicando este trabajo a través de cientos de años, miles de años. Y no es justo como vemos, ¿no?, sino es algo solidario en beneficio de la sociedad y que es necesario, y es así como vemos que en realidad se desarrolla las sociedades y el progreso de la humanidad, ¿no? El conocimiento se comparte para el beneficio de todos.
Y el conocimiento se acumula también. Y cualquier persona que nazca, sea que esté comenzando su tarea, o sea que ya haya trabajado mucho tiempo en esta tarea, puede acceder a ese conocimiento que es para todos, ¿no? Y esa sería la explicación del pago, ¿no? Del trabajo. Pero lo justo vemos que es en la habilidad que cada uno, ¿no? El trabajador de la última hora, por su habilidad, hace trabajos en la base del proyecto. En cambio, los trabajadores que han estado mucho tiempo trabajando en esto, si bien tienen el mismo conocimiento, el trabajo que ellos hacen es en la corona del proyecto. Y vemos ahí la justicia de Dios, ¿no? Podemos entender un poco más esta parábola en ese sentido, ¿no? Bueno, gracias, y si hay algún comentario, alguna observación.